Vengo como maestro de Capital Federal, de la Paternal, y comencé a trabajar en el Politécnico de Berazategui en el año 69. Si vamos a hacer historia, yo les diría que revisen un poco el mundo del 69. Pero el nuestro es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, aunque parezca lo contrario, que uno está solo en el aula. Es un trabajo colectivo. Y si lo colectivo funciona, cada personalidad crece. Nosotros, algunos éramos maestros, elegidos así por lo que era la comisión de administración de un sinnúmero de empresas que no ponían absolutamente un mango. Desmientan, nadie de las empresas de la zona puso plata en Berazategui, en el Politécnico de Berazategui, pero se llevaban los honores. Es decir, los laureles se lo ponían ellos. ¿Y cómo se sostenía? Se sostenía con el impuesto a la educación técnica. Lo que quiere sacar este muchacho peludo que anda con una sierra en la mano, quiere sacar. Con el 80% de ese impuesto que pagaban todas las empresas por sus empleados y por sus obreros. Se construyó el edificio que está ahí. Se habrá construido en 2 años, en terreno del obispado, porque también era partícipe el obispado de Avellaneda. Eran los dueños del terreno hasta que los donó al Estado, como no sé en qué momento. No voy a contar las bondades, pero lo más importante para el grupo, para el colectivo, eran los talentos. De ahí nacimos, muchos de los que estamos acá sentados, y de ahí tomamos una decisión de que no podíamos estar separados del resto del mundo, ni que tampoco podíamos estar separados de la lucha de los compañeros docentes de Berazategui. Existía una asociación de educadores de Berazategui que funcionaba frente a la estación, en un lugar que ese era el grupo universitario de Berazategui. Tenía su biblioteca y ahí funcionaba. No era muy grande, y nosotros nos preguntábamos qué hacer, y nunca llegamos a tomar una decisión. Pero ¿qué ocurre? En el año 1970, el 18 de noviembre, recuerdo la fecha porque podemos decir que para nosotros que nos decimos que somos de la corriente azul y blanca, esa fue la primera fecha que usamos como distintivo, 18 de noviembre del año 1970, se unen por primera vez los 2 nucleamientos docentes más importantes del país. El CUDAG, no me acuerdo cómo era, pero eran miles y miles de... Está pidiendo que explique lo de Cetera. Con esto empiezo a explicar lo de Cetera. En Berazategui la única escuela que paró fue el Politécnico. ¿Por qué paró el Politécnico y el resto no paró? Porque el trabajo colectivo obligó a que nos sentemos a discutir qué hacemos. Era justo acompañar a los docentes en general del país que por primera vez se reunían para enfrentar la reforma
que quería aplicar la dictadura, porque en el año 70 estaban los gobiernos de facto. Era muy justo, así lo entendimos. Ya veía como técnicos, yo no lo soy, el compañero sí, el compañero también, ya sabíamos que se habían caído muchas empresas nacionales por efecto de la política que se estaba aplicando. Por lo tanto, era mucho más justo. Hicimos la reunión, algunos dijeron que no había que parar, otros dijeron que sí, y paramos todos. Hicimos una noticia y se la dimos a todos los padres para que sepan por qué parábamos. Y desde ahí tomamos contacto con algunos dirigentes de la Asociación de Educadores de Berazategui. Los tiempos se fueron precipitando. Ustedes acuérdense cuál fue el hecho más significativo de la Argentina en el año 69, fue el Cordobazo. Juntos, estudiantes y todas las empresas del país derrotaron la represión y tras eso cae el gobierno de Urdanía, que había venido para quedarse no sé qué cantidad de años. Así empezamos. En el grupo éramos todos distintos. Uno pensaba de esto, el otro pensaba de lo otro. Pero teníamos una sola cuestión que siempre llevamos adelante. Cuando se resolvía algo, todo, del primero al último, cumplía lo que se resolvió. Por ahí algunos se cortaba solo, andaba en un partido, otro andaba en otro partido, otro andaba en un lado. Pero aparece un grupo más movilizador que se llama CUTE, se llamó en su momento. Y empiezan las discusiones si no es necesaria unificar las luchas docentes. Nosotros tomamos parte del medio de costado. Cuando había alguna movilización, por ahí nos discutíamos y nos acercábamos. Pero resulta que se vienen dos hechos muy importantes. En Huerta Grande se hace una reunión entre todas esas entidades, se fijan los principios que debería tener la entidad madre. Y en septiembre, el 11 de septiembre de 1973, ya con el gobierno constitucional, se hace un congreso para decidir la unificación de todas esas corrientes. Yo voy a contar esto, pero es porque es simpático, nada más que por eso. Hay una parte simpática y otra parte no tanto. Nosotros no estábamos ni una ciudad, porque si todos resolvíamos en conjunto, en colectivo, no podía haber afiliado a él que se cortaran solos. Por lo tanto, ¿a vos te gusta, Rodrigo? Andá a escuchar, pero hasta ahí. Y se acabó. Por ahí venía otro que también le gustaba, algunos que le interesaba más la vida sindical. Gallego González, por ejemplo, gran compañero, en estas cuestiones estaba siempre dispuesto. Y era poquito, era chiquitito, era un grupo pequeño, no eran muchos. Y resulta que no tenían ni para mandar delegados. Entonces se les ocurre, los 6 o 7 que éramos los que estábamos sentados en el año 73, a María Luisa Maneiro, estaba embarazada, recién había tenido familia,
estaba Carmen Coni, por ejemplo, también, las más conocidas, Graciela Piñeiro, no sé si hay uno más, que estoy nombrando los que estaban en esa, por lo menos en esa asamblea, que éramos 8 compañeros. Y había que decidir, Berazategui tiene que estar o no tiene que estar. La Asociación de Educadores de Berazategui tiene que participar o no. Bueno, todos consideramos que era conveniente que estuviera ligada a una entidad nacional. Entonces a María Luisa se le ocurre, Darío, vos no podés ser vos. Yo le explico, muchachos, yo no puedo tomar una decisión, tengo que consultar. Tengo que consultar. ¿Qué consulté? Si me podía afiliar a él. Los compañeros del poli me dieron autorización, me afilié. Y fui. María Luisa, y yo como delegado al Congreso de la CETERA. 11 de septiembre de 1973 se funda la CETERA. Esta provincia de Buenos Aires era la pionera de 148 entidades. 148 entidades participaron, imagínense lo que podría ser una reunión de la provincia de Buenos Aires. Eso es otra historia que la contará otro o en otro momento, porque si no terminamos más. Pero lo gracioso era claro que había un grupo mucho más juvenil, mucho más ligado a la lucha obrera, mucho más proclive a ser parte de la CGT, que la CETERA no aprobó el ingreso a la CGT en ese momento, lo daba como una posibilidad de estudio, aunque la carta de principios es muy buena. Yo le pediría a las compañeras que la expliquen los principios de CETERA y los tengan, porque algunos se han cumplido, otros no se han bien delante de cada compañero, para que, porque el tema de la democracia es base, el tema de lo colectivo es base, y es necesario que conozcamos esos aspectos. Lo gracioso. Nosotros está chino ahora que es joven, está con zapatillas. Yo no era tan joven, tenía ya 32. Pero no era tan joven. Y nos reuníamos a la noche en el Hotel Mundial para ver cómo contrarrestamos toda a la otra parte que no quería correrse demasiado de ser docente profesional de educación, toda la historia del maestro, maestro es una figura que tiene que desarrollarse de una manera, cómo se va a mezclar, es lo mismo, todo eso. Entonces, termina el primer día, pues son 2 días de debate, y bajamos la escalera y ya habíamos votado el nombre de la entidad. Gracias a ese grito juvenil, digamos, en el cual Pau formaba parte, Marizante, que era de Matanza, Hugo Yasky, que era de Matanza, Cecilia Martínez, que era de Morón. Estoy hablando de todos los que son dirigentes o han sido dirigentes de nuestra entidad madre, que es CETERA. Bueno, la diferencia estaba en el vestirse. ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían las compañeras mayores que venían delegadas del interior, venían a Buenos Aires? Por lo tanto,
no estaban con una camperita, estaban con su tapadito de pie. Bueno, ¿viste? Entonces venían 4 o 5 conversando, contentas, ¿viste? Vamos a ver que se habían preparado después. Y yo de atrás, medio solito, porque María, María Luisa no o al menos el chico no se había quedado hasta que terminara la discusión de ese día. Y la discusión era si era asociación, si era unión o si era confederación, si era de educadores o si era de trabajadores de la educación. No la podían tragar que sean trabajadores de la educación. Se les veía en la cara que estaban, ¿viste? Votaron, pero porque como son las cosas, también están los que mandan y están los que levantan manos. Y salió Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. ¿Qué decían? ¿Qué comentario hacen estas señoras que venían delante mío? No éramos de clase distinta, éramos de práctica distinta, nada más. Quizá ellas no tuvieron la posibilidad de por lo tanto la distancia se hace más grande. Nosotros mucho desde el conurbano y capital, siempre las cosas llegan antes, y será por la televisión, pero siempre llegan antes. Y el interior nuestro sufrió y sigue sufriendo de muchas cosas que le pasan. Bueno, ¿qué dijeron? Le dimos el dulce hoy, pero mañana la arreglamos. Y nos dieron el dulce porque de los 30 más o menos que formaron parte de la primera comisión, nada que ver con la dirección, quedaron 5 que venían de los rebeldes, digamos, de las luchas más cercanas a las luchas obreras. Bueno, ¿ves? Ahí empezamos el aprendizaje. Ese es el primer punto de aprendizaje. ¿Somos trabajadores de la educación? Yo creo que sí, y que lo demostramos, y que tuvimos una fecha en donde nos transformamos en trabajadores de educación. Y esa fecha fue el 23 de mayo de 1988, cuando conseguimos el primer salario básico unificado para todo el país.